Sí. Dime dos palabras para recordarlo. La relativa a los mapuches. Bueno, ahí vamos, justamente ahí. Bueno, uno de nuestros descuidos como movimiento de izquierda es no haber considerado la historia y el movimiento y la lucha del pueblo mapuche en su esencia. En su esencia. Recordemos que el Estado chileno no ha reconocido hasta hoy al pueblo mapuche como pueblo, para empezar. Recordemos que toda nuestra construcción teórica de la revolución no partió por Arauco, no partió en esa latitud, digámoslo así. Partió por Santiago, en el entendido que en Santiago representaba el capitalismo industrial. Y nos olvidamos de Arauco, o mejor dicho, el pueblo mapuche. Felizmente el pueblo mapuche, luego de casi un periodo de 100 años de silencio, es decir, luego de un periodo de absorción de la derrota que le propinó el ejército del Estado chileno a partir de 1863 hasta 1880-1890, recordemos que pacificación de la Araucanía fue la invasión militar del ejército chileno invadiendo la Araucanía con el apoyo de los ferrocarriles, con el apoyo del capital bancario, con el apoyo del capital extranjero, con el apoyo del Estado chileno. Fue una invasión exitosa porque recordemos, los pueblos mapuches derrotaron a los españoles, le ganaron la guerra a los españoles. 1591, batalla de Uralaba. En Curalaba los mapuches derrotaron a los españoles para siempre, porque tiraron al otro lado del mapuche nunca más del mapuche, del río Bío, ¿no? Y nunca más los españoles pasaron al sur del río Bío. Ayer conversamos de eso mismo, en otro lugar acá. Y fue una batalla ganada, fue una insurrección mapuche que Pelantaru ganó en la batalla de Curalaba, mató a los gobernadores españoles y destruyó las 7 ciudades que los españoles tenían al sur del río Bío y les mató el riñón económico de la colonia. Y los obligó a replegarse a Santiago, que era la zona más pobre de la colonia, porque en Santiago no hay riqueza de ninguna especie, riqueza natural. Primer detalle, nunca hemos saltado la figura de Pelantaru. De Caupolicán sí, porque lo torturaron y lo mataron. De Lautaro un poco, pero muy poco. Y nadie conoce a Pelantaru. Y Pelantaru ganó la guerra tranquilamente a España, el imperio español. ¿No? Ni se acuerdan. Arauca ganó su guerra. Los mapuches ganaron su guerra contra España. El único país de América Latina, el único pueblo indígena del mundo que derrotó un imperio. Así de extraordinaria es la historia de los compañeros mapuches. Pero el Estado chileno, repito, hizo lo que no hizo España. No reconoció al pueblo mapuche, España había reconocido al pueblo mapuche. Lo invadió con todo el aparato moderno, el ejército, los ferrocarriles, los bancos, etc. Ocupó la Araucanía, expulsó como a 300.000 mapuches que tuvieron que irse a Neuquén, Argentina, la Patagonia, Aysén. Hizo espacio, jueló el territorio, e hizo remate en Santiago y los especuladores se compraron, como sabemos. Después de eso el pueblo mapuche quedó en un silencio que duró casi 100 años. Se esparramó por el país. Muchos de ellos cambiaron sus apellidos por apellidos chilenos, españoles. El gobierno hizo todo el esfuerzo posible por chilenizar al pueblo mapuche, la cultura mapuche. Se crearon incluso movimientos para poner mapuche en el Congreso y hubieron diputados mapuches. Se chilenizaron. Pero por debajito siempre quedó, ¿no es cierto?, esa cultura de autonomía, de rebeldía, de unión con el territorio, con la geografía, con la naturaleza. Y eso apareció poco después de que el gobierno de Salvador Allende comenzó a iniciar, en base al proyecto de reforma agraria, la recuperación de una parte de las tierras para el pueblo mapuche. Ahí se produjo una reactivación
Y esa reactivación ha ido tomando fuerza últimamente, y al día de hoy no hay duda que estamos en presencia de un nuevo gran movimiento social mapuche. Yo digo social, porque yo lo digo personalmente. ¿Por qué es social? Porque se genera de su propia cultura. Un movimiento social hace eso. Se genera de su propio instinto de soberanía o de su memoria de soberanía. Y surge desde allí. Como la cultura no se la mata, como diríamos, ¿no? Esta cultura mapuche no la van a matar, ¿no? Por más que los juzguen, los metan presos, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Lo van a matar, lo sabemos. Más importante aún, yo creo que es como decíamos ayer también, es un movimiento social que tiene peculiaridades verdaderamente, es un modelo para los movimientos sociales chilenos. Es un modelo. Primero porque se rige por su propia cultura, se rige por su propia identidad, se rige por su propio lenguaje, se rige por su propia cosmovisión del mundo, se rige porque son dueños del territorio, son dueños del país por origen natural. O sea, se rigen por su propia sinergia interna, histórica. Eso es lo que es un movimiento social modelo, realmente modelo. Y por esas mismas razones que ellos no están luchando por votitos más, votitos menos para tener mayoría en el Congreso. No les interesa tomarse el Congreso, ni el Estado, ni nada. No están planteando construir un Estado para ellos, sobre la base de alterar el Estado chileno. No están interesados. Eso es muy importante, porque los movimientos sociales, lo digo chilenos, que necesitan reconstruir el Estado, pero hay otros movimientos sociales que no están ni ahí con el Estado, ni quieren construir el Estado, ni nada, porque no necesitan el Estado. Si un pueblo tiene su propia cultura, se da sus propias leyes, consigue controlar su territorio, maneja su riqueza, ¿por qué quiere el Estado? Ahí en Camboya, lo que te voy a mencionar, los campesinos se las arreglaron por sí solos para construir una represa hidroeléctrica gigante, para regar su suelo que era seco y estaba afectado por el monzón, qué sé yo. Y ellos se la arreglaron para construir eso, regaron el territorio, comenzó la riqueza, el Estado llegó corriendo para administrarlo, lo mandaron cambiar, no necesitamos el Estado, y por sí solos desarrollaron su valle, comenzaron a pedir crédito internacional, completaron todas sus obras y están felices. Y no necesitan Estado. Que pensamos profundamente lo que es un movimiento social. Y va desarrollando poder. No solo quiere el Estado. ¿Qué es lo que el viejo Marx quería? Si la comunidad desarrolla su poder, el Estado es el tránsito, es un instrumento que lo usa la clase trabajadora para destruir la hegemonía política de la burguesía industrial. Pero destruir a eso, mejor dicho, destruir el principio de propiedad privada, no se requiere de Estado. Por eso los movimientos sociales van como de medio lado sin respecto al Estado. Distinto en el caso chileno, porque tenemos que cambiar, hay que destruir el Estado mercantil, liberal, neoliberal y cambiarlo por otro, que nos permite llegar a lo mismo. Es decir, ya. Entonces el movimiento mapuche tiene esas características. Y lo otro, para terminar, y podríamos seguir diciendo cosas, es que el movimiento mapuche trae, como le dijera, no en forma explícita, pero en forma tácita, en forma cultural, un proyecto de sociedad que busca un equilibrio humano, una convivencia humana entre comunidades que son diferentes, porque el pueblo mapuche nunca ha sido homogéneo. Está compuesto de comunidades, ¿no?, distintas. Todos son mapuches, todos hablan el mismo idioma, pero son distintas unas de otras. Por eso el Estado chileno negociaba con una contra la otra y se aprovechaba de eso. Pero ellos buscan un equilibrio, y siempre buscan un equilibrio entre todas las comunidades. No estoy en profundidad lo que han sido las alianzas mapuche. Es eso, cada comunidad se mantiene autónoma. Entonces hay que buscar allí la armonía entre ellas, la convivencia humana, una paz inteligente. Esa es una cosa, pero fijarse bien, ¿no? La armonía, el equilibrio entre comunidades que son autónomas en su territorio local.
bien importante. Recordemos lo que hablamos delante del poder local de las pobladoras y de la comunidad que ellas dirigían. Recordemos lo que está planteando Freirina en Chile ahora, o Calbuco, o Calama, o Aysén, o Magallanes, que es lo mismo. Y por otro lado, el pueblo mapuche tiene otra cosa que se anticipa a la marcha del mundo incluso postmoderno, porque el pueblo mapuche en verdad lo que busca no es el desarrollo material, industrial, con ciudades como estas, y cemento, ¿no es cierto?, y plástico, no sé yo qué, con vías de todo tipo, no, buscan un equilibrio con la naturaleza. Esa naturaleza que tiene árboles, ríos, vegetación, ¿no? Montañas, la magia de la vida, ¿no?, que integra la naturaleza. Sin duda, si tenemos un proyecto de sociedad futura, todo el mundo lo sabe, si seguimos con el industrialismo feroz como China, el calentamiento del planeta va a terminar con el planeta. Por eso es necesario anticiparse a eso y comenzar a trabajar el equilibrio con la naturaleza. Y los mapuches traen eso. Entonces, quien no comprende eso simplemente se va a estrellar contra una muralla, que es lo que pasa con todos los proyectos que, ¿cómo se llama?, la CONAVI. Son microproyectos que tiran una comunidad mapuche y a otra, y todas rebotan y no producen el desarrollo que esperaban, porque no es ese el concepto mapuche de desarrollo. Entonces ese es un modelo, y poco a poco, otras comunidades lo están aprendiendo que no son mapuche, los estudiantes lo están estudiando y se han dado cuenta, por ejemplo, lo de la Universidad de la Frontera en Temuco, y lo que conversamos en un congreso de las Quenches, donde me invitaron y conversamos ahí con los loncos también. Entonces lo que falta un poco, políticamente hablando, para que los mapuches logren su objetivo y el pueblo mestizo que somos nosotros también, es que los dos pueblos se asocien. Es que los dos pueblos establezcan, manteniendo sus diversidades, la unidad en la diversidad. Eso es dialéctica. Pero nunca lo hemos hecho porque los mapuches han negociado con el Estado chileno. El Estado chileno no nos reconoce. Entonces, están frente a una muralla. Pero si se asociaran con los movimientos del pueblo mestizo, nos reforzamos los unos con los otros. Y eso está faltando. Y eso les dije yo al lonco, que me acuerdo el nombre en este momento, porque se quejaba de que el Estado chileno nunca lo había atendido. Y me respondió, sí, estoy de acuerdo. En ese caso tendríamos que luchar juntos. Lo dijo él, ¿no? No lo dije yo. En ese caso dijo que tenemos que luchar juntos por una nueva constitución política. No, yo no dije nada más. Eso respecto. Porque yo podría decir respecto a tu inquietud.